Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión. Es un gusto estar con ustedes esta tarde, una tarde maravillosa que nos regala el Señor, que nos regala su presencia para que podamos hablar, podamos disfrutar y aprender de lo que dice su palabra, de lo que las enseñanzas que Él nos trae. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Joan, y a todas las personas que nos acompañan en esta hora tan maravillosa. Como tú lo dices, va a ser una tarde de muchísima bendición, vamos a aprender muchísimo. Así que compartan por allá ese link porque va a estar esto muy bueno. Así que bienvenidos. Así es, hoy vamos a hablar un tema súper chévere, así que no nos despeguemos y bueno, vamos a empezar con una canción que nos va a dar como una noción más o menos de lo que vamos a hablar esta tarde. Y esa canción es Cansados del Camino de Jesús Adrián Romero. Entonces, los dejo para que escuchemos esta canción y empezamos. Ah, creo que hay un problemita. Una falla técnica de esas que nos pasan en diferentes ocasiones. Pero bueno, Estamos completamente en vivo y eso es normal. sí, ya estamos organizando ahí la canción. Mientras tanto, bueno, vamos a hablarles un poquito del tema del día de hoy, Víctor. ¿Cuál va a ser? Sí, hoy vamos a tratar un tema un poquito brusco, un poquito delicado, pero es de muchísima bendición. Se titula ¿Caminamos por el camino correcto? Esa es una pregunta para todos, tanto para creyentes como para no creyentes, servidores, no servidores, para absolutamente todos. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, ¿a qué se asemeja esto si caminamos por el camino correcto? ¿Será que estamos caminando por esa senda de justicia y paz? ¿O vamos a darle un pequeño adelanto? ¿Será que estamos como el pueblo de Israel después de salir de Egipto dando vueltas en círculo toda nuestra vida? Así que va a ser una tarde de muchísimo aprendizaje, ¿sí? Es verdad, cierto, es una buena pregunta que deberíamos hacernos todos los días cuando tomamos diferentes decisiones. ¿Será que estoy andando y caminando por el camino correcto, por el camino que Dios tiene trazado para mí? Cuando la palabra dice que es lumbrera para mis pasos, ¿cierto? ¿Será que mi vida la estoy sustentando en la palabra? ¿Será que mi vida la estoy sustentando en lo que dice el Señor, en su obediencia, en lo que Él quiere para mí? O más bien me estoy dejando llevar por cosas que quisiera vivir, ¿cierto? Y no por cosas que Dios quiere para mí. Entonces, hoy vamos a desarrollar un poquito este tema, así que conéctense allí, compartan el link, vamos a trabajar súper chévere esta tarde. Por aquí nos preguntan, ¿cuándo volvemos a la iglesia? Bueno, esto es una pregunta importante. Se están tomando todas las medidas de bioseguridad, se están tomando todos los protocolos, sino que, bueno, como iglesia el pastor ha decidido prolongar un poco más, no empezar ya, porque hay muchas restricciones, ¿cierto? No pueden estar los niños, pues no pueden estar los niños menores de 18 años, no pueden ir a la iglesia, mayores de Mayores de 65. 60. Entonces las familias estarían divididas y no tiene sentido que una familia que tenga hijos o un papá o un abuelito pues no vayan a la iglesia. Tampoco se puede compartir así pues estrechamente como lo hacíamos antes y tampoco se puede como cantar. Bueno, hay algunas restricciones en cuanto a eso. Entonces, bueno, con mucha paciencia estamos esperando. Yo sé que queremos volver a la iglesia, yo sé que queremos estar allí en este lugar compartiendo con todos nuestros hermanos, compartiendo allá, disfrutando del almuercito después del culto y haciendo pues lo que hacen los hermanos juntos en armonía. Entonces, va a llegar el momento. Por ahora, como el pastor nos dice, vamos a encender nuestros altares en casa. Vamos a dar la mejor versión de nosotros y vamos a impactar ese mundo, esa situación que estamos viviendo en nuestros hogares, ¿cierto? Impactar a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestra familia. Entonces, cuando volvemos, no tenemos una fecha exacta, pero sé que va a llegar el momento y que cuando llegue
estemos completamente preparados y listos para ese encuentro maravilloso. Nos saluda Arelis Toro, un saludo desde Mariquita, Tolima, bendiciones. Muchas gracias por todas las personas que están conectadas en este momento. Entonces, eso les contaba. Víctor, entonces empecemos a hablar un poquito y desarrollemos el tema que tenemos para hoy. Sí, ¿Caminamos por el camino correcto? había tenido un problemita técnico, como ya está siendo muy común todos los sábados, estamos en vivo, estamos teniendo problemas, pero bueno, vamos a conversar de una vez qué significa esto, caminar por el camino correcto. ¿Será que lo estamos haciendo? Resulta que desde que empezamos a leer la palabra en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos damos cuenta de cosas maravillosas, sí. Aparte de la creación de Dios, vemos la evolución que ha tenido el hombre, que ha tenido el ser humano, ¿cierto? Lastimosamente, alejado de Dios. A pesar de que Dios ha intentado reencontrarse una y otra vez, lo que observamos en Génesis es algo muy peculiar, y es la continua desobediencia del hombre y la continua, ese aire de superioridad, de querer ser mucho más allá de lo que realmente es. ¿Sí? Vemos un ejemplo en el pueblo de Babel, ¿cierto? Construyeron esa torre que quería llegar al cielo y querían ser iguales o superiores a Dios. Y Dios dijo, esto no me está gustando, entonces vamos a bajar y a confundirlos. Y así fue donde se esparcieron las diferentes lenguas. Entonces, a veces queremos vivir una vida, ¿cómo les explicar? Vivir una vida que según está bien, según dentro de los parámetros del mundo, es correcto porque nos permite avanzar, nos permite evolucionar, tecnología, económicamente, pero allí es donde viene esa pregunta, ¿será que estamos caminando por el camino correcto? Babel dice la palabra que fue la ciudad, el boom, lo más exitoso, lo mejor de lo mejor, económicamente muy fructífera y todo lo demás, pero ellos no estaban caminando por el camino correcto porque querían olvidarse de Dios, incluso querían ser superiores a Dios. Sí, entonces, cuando nuestra vida está andando por un aire totalmente alejado de Dios, así tú seas exitoso, así tú tengas la mejor empresa, el mejor carro, el mejor apartamento, viajes a Europa 2 veces al año o 1 vez al año y te des tour, todo lo demás, pues realmente no estás caminando el camino correcto. ¿Sí? Incluso si estamos en un ministerio que es muy numeroso, pero de pronto, como está pasando ahorita en esta pandemia, muchos se van y entonces yo pierdo interés, tampoco estoy caminando el camino correcto, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que debemos analizar en nuestra vida, como lo dije, un tema para creyentes, para no creyentes, para servidores, para no servidores del Señor, porque es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Dónde estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Realmente quiero ser un hijo de Dios o quiero ser un Dios? Esa es la otra cosa muy fuerte, ¿sí? Porque muchas personas quieren ser tan exitosos que no van al reino de los cielos, sino quieren hacer su reino acá. Y ahí se pierden absolutamente todo, como pasó con Babel. Entonces es más o menos la introducción. Así es, Víctor. Usted hablaba una cosa bien, bien fuerte y es, ¿queremos seguir a Dios o queremos ser como Dios? ¿Cierto? Y es una cosa supremamente fuerte y delicada porque muchas veces hasta lo hacemos y no somos conscientes de que lo hacemos. En nuestro corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios. Nosotros estamos en constante búsqueda para lograr esto. Eh, Dice Jesús que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Que soy manso y humilde, o sea, es manso y humilde. Tenemos que aprender a tener ese corazón. Cuando nosotros empezamos a tener un corazón altivo, a tener deseos de superioridad, como usted nos hablaba, de enorgullecerse por las cosas que hace, de poder alardear de lo que ha hecho, pues ahí empezamos a fallar, ¿cierto? Diferente a dar un buen testimonio, ¿cierto? Así usted haga las cosas bien, pero no hay que alardear de eso, simplemente eso se va a ver. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos conoceremos a esos verdaderos hijos de Dios que,
que cambian, transforman su entorno, que cambian y siempre están actuando de una manera positiva en medio de donde estén. En cualquier lugar donde estén, siempre están llevando a Jesús, siempre están llevando su palabra, ¿cierto? Entonces, ¿caminamos por el camino correcto? ¿Será que la palabra está fundamentada en nosotros? ¿Será que la palabra de Dios es esa lámpara encendida que alumbra nuestros caminos, que alumbra ese camino, que así sea pedregoso, que hayan piedras, que hayan dificultades? Tenemos esa lámpara que va a iluminar fuertemente para que nosotros veamos esa dificultad, para que veamos ese paso difícil y lo podamos atravesar, para que podamos ver esa piedra gigante y también podamos pasarla, y no que vayamos completamente a oscuras, nos encontremos con esa piedra gigante y nos choquemos. No que vayamos por el camino y haya un pantanero gigante y no lo podamos rodear, sino que me hundo en ese pantanero. Entonces así es nuestra vida, ¿cierto? Nos podemos golpear con diferentes situaciones, podemos caer en diferentes situaciones, pero la palabra de Dios, estar en la presencia del Señor, buscarlo y anhelarlo, es cuando podemos lograr cosas diferentes, es cuando podemos rodear esa situación, es cuando podemos y tenemos la certeza de que esa situación va a cambiar y tenemos la solución para hacerlo. Así sea el camino horrible, así el camino sea horrible, no estoy diciendo de que el camino vaya a ser pavimentado así, mera autopista del café yendo para Armenia, no. Va a ser una cosa complicada, ¿sí? Pero voy a tener esa lámpara que me va a iluminar. Voy a tener esa lámpara que me va a dar esa esperanza, esa oportunidad de ver la situación, de cambiarla y de atravesar ese dilema y esa situación. Entonces, ¿cuál es el camino que quiero vivir? Un camino completamente oscuro. Si bien ya el camino es difícil, lo quiero vivir a oscuras o quiero conseguirme esa lámpara que viene de la palabra de Dios, que viene de estar en su presencia, que viene de entregar y disponer nuestro corazón a Dios. Entonces, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Caminamos por el camino correcto? Sí, algo muy interesante que quiero explicarle a todos es el porqué de este tema, en qué nos inspiramos para hacer este tema. Eh, Algo que me llamó mucho la atención fue lo que vivió el pueblo de Israel después del éxodo de Egipto, ¿sí? Dios saca a su pueblo de la esclavitud después de muchísimos años y escoge un hombre, a Moisés, un hombre con tantos problemas, incluso tartamudo, le costaba hablar, y les promete una tierra donde brota leche y miel. Sí, una tierra espectacular. Entonces ellos van muy entusiasmados a esa tierra, ¿sí? Y hay una parte muy especial que ellos deciden ser desobedientes. Cuando Moisés sube al monte a buscar los mandamientos, cuando regresa, pues el pueblo está en desenfreno adorando a dioses, ¿cierto? A un becerro de oro. Entonces, hay una pregunta que vamos a desarrollar. No es una pregunta, vamos a desarrollar un punto que se titula así: dando vueltas en círculo, jamás encontraremos el camino correcto. Le doy esta introducción porque el pueblo de Israel, por esa desobediencia y por muchas cosas más, duró 40 años, sí, 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto, cuando la tierra prometida estaba a unos cuantos días caminando. Entonces, previo a esto hablaba con mi hermano Joan y le decía, muchas veces eso pasa con nuestras vidas, porque Dios nos saca de esa inmundicia, nos saca de esa vida de esclavitud y pecado y nos pone a andar con Él, pero nosotros por ese afán de ayudarle, por ese afán de servirle, por ese afán de querer adorarle, porque imagínense que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro porque quería adorar al Dios que lo sacó de Israel. Entonces, muchas veces hacemos ídolos, hacemos infinidad de cosas para adorar a Dios, y lo pongo entre comillas porque eso puede ser una condenación para nosotros cuando hacemos las cosas de manera incorrecta. Y podemos estar viviendo el día a día
dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo cuando Dios nos da una orden. O sea, Él nos promete, tú vas a ir al reino de los cielos, ¿cierto? Toma mi palabra como espada en tu vida y la palabra pues, nos dice que si perseveramos hasta el final vamos a obtener la corona de vida, ¿cierto? Pero también lo veíamos hace unas semanas atrás, una advertencia, como lo menciona en Apocalipsis, creo que 3, el capítulo 3, no recuerdo el versículo, que dice que debemos perseverar hasta el final para que la corona no nos sea quitada, para que la corona no nos sea arrebatada. Entonces, a veces estamos dando vueltas en círculos, queriendo ayudar a Dios, queriendo servirle, queriendo hacer infinidad de cosas, y eso está lleno de nuestra terquedad, está lleno de nuestros deseos de corazón, aún siendo carne, y nos ponen a vivir en desobediencia. Entonces Dios nos dice, no te voy a entregar esto a ti hasta que tú no cambies. La diferencia de nosotros con el pueblo de Israel es que hay una esperanza en nosotros, ¿sí? La esperanza en nosotros es Jesús. Y la palabra nos enseña que cualquiera que se arrepiente, incluso lo dice Pablo, yo pensaba, decía Pablo, que lo que yo hacía era correcto. ¿Qué hacía Pablo? Pues él perseguía a la iglesia, ¿sí? Y las encarcelaba y los mataba y todo lo demás, pero por misericordia del Señor, él cambió absolutamente todo lo que hacía. Entonces eso puede pasar con nuestra vida, esa esperanza es Jesús. Y lo que tenemos que aprender de este pueblo de Israel, si nosotros estamos dando vueltas en círculo, es que porque jamás encontraremos el camino correcto, es por la desobediencia, ¿cierto? Eso lo conversábamos. Tenemos que aprender del pueblo de Israel a no ser desobediente como se lo fueron alguna vez. Entonces es algo muy interesante este tema. Claro, claro. Bueno, es triste ver como esa condición del pueblo de Israel y uno lo ve como de lejos, ¿cierto? Entonces uno ve, no, es que eso era el pueblo de Israel, porque ellos son desobedientes, ellos hacían becerros, ellos tenían idolatría, ellos no tenían como esa ley de Moisés en su corazón, las leyes del Señor, ¿cierto? Entonces uno es fácil como verlos a ellos y dice, es que ellos andaban en el círculo, pero luego uno se pone a pensar, va más detenidamente, se examina su corazón, examina diferentes situaciones y cuántas veces nosotros, no sé, pues podemos estar en una situación en la que damos vueltas y vueltas y vueltas, ¿cierto? Y pareciera que no podríamos salir de ahí. Una situación muchas veces puede ser de pecado, muchas veces puede ser de condiciones complicadas de nuestro corazón, donde hacemos, pasa esa situación, pecamos, le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos, pero volvemos y le hacemos al mismo pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y vuelve otra vez esa situación, ¿cierto? Muchas veces nuestra vida también está dando ese ciclo, muchas veces nuestro corazón está pasando por cosas repetitivas que están cambiando. Una de las características de Jesús y pasajes impresionantes es cuando él sanaba a alguien, le decía, ve y no peques más. O sea, tus pecados están perdonados y no peques más, ¿cierto? Y eso es un mandamiento, uy, madre, pues eso es una cosa completamente difícil. Pero entonces, al menos uno ser consciente, cuando haya un verdadero arrepentimiento, cuando haya un arrepentimiento genuino de corazón por alguna situación de mi corazón, X o Y pecado que esté embriagando mi vida, que esté embriagando mi corazón, pues entonces llevarlo a la presencia del Señor, entregarlo completamente para que ese ciclo pueda pasar, se pueda ir y que ese camino pueda avanzar y que no me vaya a quedar en ese círculo que puede ser completamente perjudicial, que puede ser completamente dañino para mí, para mi entorno, para mi vida, para mi salvación, ¿cierto? Entonces es examinarnos. Cuando esté pasando eso reiterativamente en nuestra vida, no puede ser un signo como de, no, pero pues es que el Señor me perdona. No, es que eso lo puedo solucionar. No,
Hay que hacer un alto en el camino, hay que examinarse, hay que ver qué decisiones estoy tomando, hay que ver qué tanto tiempo estoy pasando en la presencia del Señor, ¿cierto? O sea, un minuto suma en su presencia en la mañana, en el almuerzo, en la tarde, en la noche, pasar tiempo con el Señor, ¿cierto? Es que muchas veces podemos pretender y decir, no, es que yo soy muy ocupado, tengo muchas ocupaciones y entonces no tengo tiempo de pasar horas en su presencia. Bueno, está bien, no tiene que pasar 2 horas, pero es que en serio que un minuto en la mañana, un minuto cuando almuerzo, un minuto contemplando un atardecer, un minuto contemplando su hermosura, un minuto escuchando una canción, todos esos minutos van acumulándose y van generando esa relación que necesitamos para que ese círculo y ese bucle, perdón, del que estamos hablando, de dar vueltas y vueltas sobre una misma situación, se empiece a desbaratar, se empiece a romper, para que eso que parece con tanta firmeza se destruya y empecemos a salir por otro lado, que le saquemos ahí la comba y a la curva para que sigamos por ese camino. Un camino que va a estar empantanado, un camino que va a tener piedras, un camino que va a ser estrecho, un camino que va a tener muchas complicaciones, pero cuando tenemos esa relación con el Señor, pues entonces vamos a tener esa lámpara que nos va a iluminar las diferentes situaciones y saber qué es lo que tenemos que hacer, para dónde tengo que echar, por dónde le hago la comba para que no me empantane, los tenisitos blancos y así. Entonces es ver esas situaciones, es ver que bueno, es fácil ver que el pueblo de Israel, ellos allá, ¿cierto? La idolatría, sus pecados, su inmoralidad, sus condiciones, sus cosas, y bueno, en la Biblia habla de grandes y una larga lista de cosas que han hecho, su menosprecio, su ingratitud, bueno, son muchas cosas, pero entonces luego examino mi corazón. ¿Será que sí estoy por el camino derechito o será que también estoy dando círculos en determinadas situaciones de mi vida? Sí, es algo muy, muy fácil de caer en dar círculos. Les explico por qué. El pueblo de Israel veía el amor, veía la provisión de Dios, ¿cierto? Dice la palabra que una nube constante lo acompañaba en el desierto para que no murieran isolados. También la ropa crecía y el calzado crecía conforme a su edad, su estatura. Caía maná del cielo, una roca literalmente la golpeaban y bueno, y salía en agua. Eh, entonces vemos una serie de cosas, la manifestación del poder, del amor de Dios estaba continuamente con ellos durante esos 40 años. Y eso puede estar pasando en tu vida, en la mía, en la vida de todos. Podemos ver la provisión de Dios, podemos ver el sustento, el amor de Dios y podemos seguir dando vueltas en círculo. Entonces es algo muy interesante. Nuestra vida puede palpar el amor, el poder de Dios y nosotros podemos sentir una seguridad de decir, yo soy hijo de Dios, Dios me prometió el reino de los cielos, Jesús se fue a preparar moradas celestiales para mí. Pero entonces eso nos vuelve ciegos. Tantas promesas, ¿sí? Nos vuelve tercos porque el pueblo de Israel llegó un momento en que empezó a arrepentirse. ¿Por qué me sacaron de una tierra que yo estaba bien? Imagínate, o sea, se le olvidó que eran esclavos. Entonces hay un momento en que discuten eso. Y puede que nuestra vida tenga un punto muy especial, que es que no, Dios me prometió el reino de los cielos, yo soy su hijo, yo esto, yo lo otro, y de pronto esté en un lugar que no sea adecuado, esté en un trabajo donde yo haga cosas malas, ¿sí? Y lo digo con total experiencia, más de un año trabajando haciendo cosas que no están correctas. Yo pensé que estaba bien. Por eso digo, es muy fácil dar vueltas en círculos. Sí, puedo tener una relación que no sea agradable al Señor, pero nosotros estamos en nuestro empeño, que como somos hijos de Dios, que como Dios nos da el poder, que como podemos evangelizar, pues vamos a tratar convirtiéndola y resulta que esa persona no termina el proceso. Y con muchas cosas, ¿sí? No, el Señor me dijo que yo voy a ser exitoso, entonces
como hablas con una persona, quiere entregar su vida a Jesús, pero el sueño de él es ser emprendedor y ser un empresario. Entonces está con todo esto del marketing, del network marketing, todas estas cosas. Entonces, Jess, seguro te has leído libros de Robert Kiyosaki, sí, esto, el padre rico, padre pobre, que esto, que lo otro. Entonces, yo también me los leí. Y eso cada vez te aleja más de Dios. Y no digo que el tener dinero pues sea una cosa mala, pero a veces cuando tu centro es eso, cuando tu centro es el yo puedo, vas a empezar a hacer como ese pueblo de Babel, ¿sí? Yo quiero, yo esto, yo lo otro. Entonces, como tienes a las promesas de Dios agarradas en tu mano, entonces piensa que, como dice un dicho, tienes a Dios agarrado por la chiva, por la barba, lo conocen ustedes. Entonces, las cosas no son así. Dios nos dice que tenemos que ser obedientes, que tenemos que perseverar hasta el final, que qué es lo que debo dejar de hacer para dejar de dar vueltas en círculo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora te puedo adelantar que, que la desobediencia, que las promesas de Dios se van si tú eres desobediente. ¿Sí? A pesar de que puedas ver diariamente el poder de Dios en tu vida, que diariamente tienes alimento, vestido, vives en un techo, ¿sí? Eso te puede sentir, te sientes seguro, ¿sí? Eres hijo de Dios, espectacular. Pero si estás en desobediencia, estás dando vueltas en círculo, mi querido y amado hermano. Y ojo, porque no vas a entrar a la tierra prometida. Y ese es algo que nos tenemos que preguntar absolutamente todos. Y es algo muy duro, ¿sí? Y eso es lo que hoy vamos a continuar desarrollando. Ahora, qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a aprender más adelante, ¿cierto? Muy bien, Víctor. Usted ha hablado una cosa importante y es ser tercos. Esa palabra peligrosa, ¿cierto? Y otra cosa, bueno, tercos, pues porque como que nos centramos en nuestros propios argumentos, nos centramos en nuestras propias convicciones, empezamos a creer cosas que creemos están bien y pues a la final no lo están. Y otra cosa que me impresiona pues del pueblo de Israel, que ahí es muy palpable, pero que se puede aplicar completamente a nosotros, y es el hecho de que no era suficiente. No era suficiente de que tuvieran su comida, no era suficiente de que tuvieran el agua para tomar día a día, no era suficiente de que su ropa creciera con ellos, no era suficiente tantas manifestaciones del Señor completamente tangibles. No era suficiente de que el mar rojo se abriera para que ellos cruzaran. No era suficiente muchas cosas. Y entonces, bueno, es fácil verlo allá, ese pueblo de Israel, desobediente, idólatra e incrédulo, ¿cierto? Es fácil. Pero luego lo pongo en mi vida. A veces no nos es suficiente la comida que tenemos, no nos es suficiente el lugar, la casa donde estamos, no nos es suficiente la ropa que tenemos. O sea, es tal cual la misma situación. O sea, no nos sentimos conformes con diferentes situaciones. Entonces, ese no nos es suficiente, entonces lo cambiamos por entonces que nos es suficiente. Y Dios está tratando de mostrarnos su amor por todos los lados posibles. Él está tratando de que nosotros caigamos en cuenta de nuestra condición del corazón y permitiendo todos los días diferentes situaciones para que podamos aprender, para que podamos entender, pero no nos es suficiente. No nos es suficiente porque nuestro corazón no sé qué necesitará más. Es esa terquedad que se llena de argumentos, es esa terquedad que se llena de palabras que muchas veces no son edificantes y más bien empiezan es como a destruir. ¿Cierto? En este momento, nuestro país está pasando por una crisis terrible, terrible. O sea, es un tiempo de pandemia, es un tiempo de violencia con tantas masacres que hemos visto, es un tiempo de una falta de amor
bastante alta. Eh, las protestas, veíamos la cantidad de heridos, veíamos las personas muertas a causa de una injusticia que cometen unas personas, pero las personas a su vez quieren hacer justicia por sus propios medios y muchas veces esa justicia ellos creen que lo están haciendo bien, ¿cierto? Y la violencia y toda esa violencia que genera más violencia, la violencia genera más violencia y la única forma de combatir el mal es haciendo el bien, no hay otra forma. La única forma de combatir el mal es haciendo el bien. Así que es un llamado también para que nos examinemos, un llamado para que pensemos qué es lo que estamos declarando, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos eh, criticando en muchas ocasiones, qué es lo que ponemos en nuestras redes sociales, qué es lo que ponemos ahí en nuestro estado de WhatsApp, qué es lo que ponemos ahí en nuestro estado de Instagram, ¿cierto? ¿Será que estamos generando más discordia? ¿O será que estamos generando algo propicio para que, no sé, la situación pueda cambiar? ¿O será que estamos alentando un fuego más violento? Sí, sí, apoyamos que quemen los CAIs, que vayan y hagan esto, que esto y lo otro, es que ellos han hecho mucha maldad. Sí, pero ¿será que esa es la forma? Hacerlo por nuestra propia cuenta, hacerlo nosotros mismos. ¿O será que se puede levantar una generación de hombres y mujeres que empecemos a clamar por nuestro país, que empecemos a clamar por todas estas situaciones terribles que están sucediendo, ¿cierto? Terribles por la pandemia, terribles por los atentados, todas las personas asesinadas, terrible por la injusticia de diferentes autoridades en medio de nuestro país, ¿cierto? Pero no podemos pretender que podemos hacer justicia por nuestros propios medios, ¿cierto? Tenemos que pretender que la justicia de Dios, que el reino de Dios se establece en este lugar, se establece en este pueblo, se establece en esta generación, para que de verdad podamos vivir un cambio. Pero si no, si yo me levanto con argumentos, si yo me levanto a pelear por redes sociales, si yo me levanto a publicar un estado que genera más discordia, ¿qué estoy haciendo para transformar? Todos los días deberíamos estar pensando por qué camino voy a tomar, qué camino voy a decidir hacer el día de hoy, ¿cierto? Y ese camino debe ser tratar de generar algo diferente, que Dios esté en medio de las situaciones, que Dios esté en medio de nuestra vida, que Dios esté en medio de cada circunstancia, que Dios impacte las palabras que digo, que Dios impacte los pensamientos que tengo, que Dios impacte completamente cada paso y cada acción, que Dios impacte las personas con las que comparto, que Dios impacte las decisiones que tomo cuando nadie me está viendo, que Dios impacte en cada de esas situaciones. Pero si definitivamente simplemente vamos a, ay no, y a quejarnos y a criticar, es que el gobierno, es que mis papás, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi jefe, y se genera un lamento y se genera una pérdida y luego empiezan a replicarlo en más redes sociales y eso se convierte como en una bola de nieve. No, no, eso hay que pararlo, eso hay que verlo de una manera diferente. Lo que tiene que pasar es que se debe levantar una generación que transforme, una generación que esté despierta, buscando la presencia de Dios primeramente, porque el reino de Dios se establecerá cuando hayan personas, hombres y mujeres, que se levanten a buscarlo, que se levanten perdidamente enamorados de su presencia, para que el Señor pueda actuar, para que podamos preparar esa tierra, para que el Señor pueda entregar esa semilla y pueda actuar en las diferentes situaciones. Entonces, muchas veces nos quedamos en un bucle que se repite, pero hay que salir de ese bucle, hay que salir de ese estado para convertirnos en agentes del Señor, en soldados del Señor, que vamos a impactar y no todo lo contrario, no empezar a publicar cosas que van a generar más discordia.
No, Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que de verdad seamos agentes de transformación y esa transformación es para salvación. Algo muy interesante, me gusta lo que acabas de mencionar con todo esto que está pasando en Colombia. Eh, y es muy importante también tener en cuenta el movimiento que está en Sudamérica ya, que es el movimiento feminista, mejor conocido como la feminazis, que en Argentina está muy fuerte. El pastor Billy Graham de los Estados Unidos ha estado haciendo una publicación, una pequeña campaña en contra de eso, porque el pueblo de Dios no puede callarse frente a las diferentes cosas que están pasando en el mundo. Pero vuelvo otra vez con el ejemplo del pueblo de Israel. Muchas veces vamos a hacer algo y queremos protestar y no es la manera correcta, como tú bien mencionabas. Violencia genera más violencia y Colombia, como todo país sudamericano, carece de una muy corta memoria. Sí, ustedes que son colombianos saben más que yo toda la violencia que sufrió su país durante los años 80, 90, incluso, bueno, de los 80 para acá y antes de toda la esclavitud que ha tenido Colombia, ha sido un país full de sangre. Y siempre se levantan muy buenas ideas de revolución. Y digo muy buenas ideas porque pueden causar cosas muy, muy interesantes. Hace un tiempo escuché una entrevista sobre esta feminazi, en contra de esta feminazi, y la persona decía, es que el problema no es que el aborto se apruebe, es que hay una raíz trasfondo del aborto. ¿Cuál es la raíz trasfondo del aborto? Vamos a investigar qué están pasando en las familias, por qué hay tanta violencia, por qué esto, por qué lo otro. Es que la raíz de todo esto es que el pueblo carece de Dios, carece del temor de Dios, ¿sí? Y hay muchos países, Sudamérica, casi todos los países del mundo están dando vueltas en círculo, porque se levanta una revolución, piensa que las cosas están de la mejor manera y pueden que logren su objetivo, pueden que haya cambio de leyes, pueden que haya cambio de reformas, no sé, diferentes cosas políticas. No soy experto en eso y no somos expertos en política. Eh, pero ustedes dirán, ¿por qué estamos tratando este tema? Porque es un pueblo alejado de Dios va a cometer el mismo y el mismo y el mismo y el mismo error, ¿sí? Cada vez muda. Pasa como las enfermedades, ¿sí? Cuando empezó la violencia, hace en los años 80 era el problema de los cárteles, porque se estaban apenas introduciendo acá y todo eso, y ahorita pues eso se salió de control. Tanto así, yo creo que en los años 80 no era tan común ver una persona que se fumase un poco de marihuana en el centro. Ahorita ya es muy común, ¿sí? Entonces el pueblo de tantos avances, tantos problemas, continúa dando vueltas en círculo y cada vez el descargo es más grande, cada vez las exigencias son más y se alejan más de Dios. Entonces es un punto para reflexionar muy interesante. Ahora vamos a presentarle la solución. Aquí una parte muy interesante, lo voy a leer por acá, dice, es otro punto, ¿qué debo hacer si deseo dejar de dar vueltas en círculo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el pueblo de Colombia? ¿Qué puede hacer Venezuela? Es algo muy interesante. Hay una palabra que dice, si mi pueblo se humillase y buscase mi nombre. ¿Sí? Es algo muy interesante. Entonces, aquí eso es lo que vamos a tratar ahorita. Vamos a aprender qué podemos hacer, a quién debemos acudir. ¿Qué nos puede decir al respecto, Joan? Bueno, ¿qué debo hacer si deseo dejar de dar vueltas en círculo? Si esa situación que está aferrada, donde siento que no puedo salir de ella, básicamente lo primero es disponer el corazón para ser obediente, porque muchas veces sabemos cuál es la solución, muchas veces sabemos qué es lo que debemos hacer, pero no lo queremos hacer, ¿cierto? Sabemos que, no sé, puede ser el apego a una persona, puede ser el apego a un trabajo, puede ser el apego a una situación diferente.
puede ser un pecado, puede ser, no sé, pueden ser muchas situaciones, ¿cierto? Que si le damos vueltas, pero que nosotros mismos somos conscientes de que podemos salir de ello. Hay que ser obedientes, hay que ser obedientes en el sentido de que si Dios dice, esto es lo que te está afectando y debes dejarlo ir, pues entonces hay que dejarlo ir. Así uno sienta que se le llevaron el corazón ahí. Pero entonces es mejor sentir eso a que llegue el Señor o que pase algo y nos vamos a su presencia y a la final no, ¿cierto? Pensábamos que estábamos en su presencia y estábamos salvos y a la final no. Siempre tuvimos un corazón apegado a quién sabe qué. No sabemos esa situación por la que cada uno estemos pasando. Esa situación, entonces, el primer paso es ser obediente. Muchas veces el Señor dice, deja esta situación. Y nosotros, ay, sí, yo lo voy a intentar, sí, yo puedo, le voy a bajar un poquito, no, ya no lo voy a hacer tanto, ya le voy a dejar de escribir, o tan, y vuelve otra vez a la misma situación, vuelve otra vez a pasar por diferentes cosas que no debería estar pasando, ¿cierto? Entonces, el primer paso es eso, ser obedientes. Sí, y algo que va muy de la mano con la obediencia, previo a eso es el arrepentimiento. Sí, cuando nosotros realmente nos damos cuenta que estamos metiendo la pata y hasta el cuerpo, tenemos que De arrepentirnos. cabeza, Y el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento conlleva a la verdadera obediencia. No es como cuando nuestros padres nos mandaban a tender la cama o a hacer X o Y cosas. Y uno, sí, mamá, sí, papá, o sea, a regañadientes uno lo hacía, y, pero no había como un placer en el corazón, ¿cierto? No había como decir, yo estoy arrepentido porque es que yo la cama la tengo que tender apenas me levanto. Entonces, por tanto, no me tienen que llamar la atención. Y ya yo lo lo voy a quiero. hacer porque me complace agradar a mi mamá o a mi papá, para que se sientan orgullosos de mí. Algo así, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decidimos ser obedientes, el Señor te puede decir, mira, abandona esta relación o abandona esta cosa, o lo que tú estás haciendo no es correcto. Entonces, si tú lo empiezas a hacer como, ¿qué más? O porque toca, entonces no hay un verdadero arrepentimiento y tarde o temprano vas a volver a hacer lo mismo, que es lo que pasa mucho a nivel nación. A nivel nación, cuando explota algún problema, se crea alguna ley, se crea alguna reforma para calmar las aguas, pero nunca se toca la raíz, nunca hay un verdadero arrepentimiento de parte del pueblo, de parte de los gobernantes. Y después vuelve a explotar el problema 3, 4, 5 años después. Y eso pasa con nuestras vidas también a diario. ¿Sí? La obediencia tiene que ir de la mano previo del arrepentimiento. También tenemos allí la paciencia, ¿cierto? ¿Qué debo hacer si dejo de dejar de dar vueltas en círculo? Recordemos, obedecer, que conlleva el arrepentimiento. También la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque Moisés cuando sube al monte por esos mandamientos, deja un encargo, ¿sí? Deja una persona que cuidase al pueblo. Pero allí duró Moisés 40 días y 40 noches con el Señor, en la presencia del Señor. Y pasó algo muy interesante porque el pueblo se desespera esperando una respuesta de Dios, sabiendo que Dios está actuando, pero se desespera y mete la pata. Y eso pasa con nosotros, ¿sí? Dios a cada uno le ha dado una promesa y nos desesperamos porque el tiempo, Dios se está demorando mucho, decimos nosotros. ¿Sí? Y resulta que Dios quiere que nosotros que empecemos a crecer en paciencia. ¿Sí? Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos que empezar a ser más pacientes por esas promesas de Dios. ¿Qué otra cosa también tenemos por allí? Creo que son 4 puntos, ¿cierto? Claro, y pues lo otro fundamental va a ser la fe, ¿cierto?
estar completamente convencidos de que esa situación que me está carcomiendo, porque realmente una situación por la que uno pasa y pasa y pasa y vuelve a empezar y lo hace sufrir, lo hace entrar en depresión, lo hace estar en tristeza, lo hace sentir mal, lo hace sentir mal con su familia, yo qué sé, esas situaciones que son un bucle que se repiten y se repiten, pues uno quiere dejarlas, ¿cierto? Uno quiere acabarlas y que el Señor sea tomando el control absolutamente de esa situación. Entonces es tener fe, estar completamente convencidos de que el Señor tomará el control de esa situación X por la que estemos pasando. O sea, hay miles de situaciones que nos llevan a pecado, que nos llevan a destrucción, que nos llevan a muerte, que nos llevan a desolación, que nos llevan a depresión. Muchas situaciones todo el tiempo, ¿sí? Pero necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creer que Él dejó su Espíritu Santo para que está con nosotros, vive en nosotros y nos consuela, nos entrega de sí todos los días, está con nosotros día y noche, acompañándonos en cada decisión que tomemos. Eso lo tenemos que creer fuertemente, lo tenemos que creer con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, de que el Señor toma el control de esa situación y esa situación se acaba. Que el Señor rompe las cadenas, que el Señor rompe esas ataduras, que el Señor rompe esas situaciones, porque Él dice en su palabra que todo aquel que esté angustiado, cargado, agobiado, triste, enojado, con depresión, vengan a mí, que Él, que el Señor Jesucristo nos hará descansar, ¿cierto? No importa cuál sea la situación que podamos vivir, ¿cierto? Hay miles de situaciones de pecado, de angustia, de depresión, de tristeza, de maldad, de soledad, de egoísmo, de mentira, de homicidio, de adulterio, de robos, tanta maldad que puede llegar a tener nuestro corazón. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, y Él nos hará descansar. Entonces lo tenemos que creer, tenemos que clamar por esa salvación, tenemos que clamar para que el Señor, no sé, pegue ahí a esa rueda y sea rota para que podamos vivir un camino en su presencia. Que si bien va a seguir siendo pedregoso y pantanoso, eso sí téngalo por seguro, pero que con Él vamos de la mano y vamos a estar fortalecidos y vamos a tener la fortaleza para poder pasarlo. Entonces, el cuarto punto de cómo salir de ese círculo, pues es la fe, creerlo totalmente. También tenemos la esperanza de que tenemos un Padre que nos espera en el reino de los cielos, ¿sí? Amén. Que esta vida es pasajera, que nos espera una morada en el reino de los cielos. Y la esperanza es que el Espíritu Santo va a estar todos los días con nosotros hasta el final de nuestra vida, hasta el final del tiempo. Entonces, cuando tú tomas todos esos pilares en tu vida, eh, ese deseo de dejar de dar vueltas en círculo ya va a ser una realidad en tu vida. Porque la vida, lo mencionábamos anteriormente, es de decisiones. Yo decido a quién amo, yo decido qué hago, yo decido qué dejo de dejar de hacer, yo decido qué quiero ser, ¿sí? Pero esas decisiones tienen que ir de la mano con, con lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice el texto de Romanos, por acá lo tengo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, fíjate, es una decisión que hay que hacer. Se conlleva a una esperanza. Será salvo. Entonces, muchas personas, pero ¿salvo de qué? Yo tengo trabajo, yo tengo casa, mi familia está bien, no tengo ninguna enfermedad, estoy joven, tengo una esposa bonita, ¿qué más? Tengo muy buen dinero. Entonces, ¿de qué me vas a salvar si no tengo enemigos? Si no me está persiguiendo la guerrilla. ¿Sí? Entonces, No tengo allí problema. cae esa mentalidad
de la ciudad de Babel, ¿sí? Yo no necesito de nadie, yo puedo ser igual o mucho mejor que Dios, ¿sí? Mi vida va a ser la más exitosa, lo que yo haga, lo que yo construyo, lo va a ver todo el mundo. Y ese es un ya como un pensamiento que está teniendo la sociedad, la humanidad, y ya lo veíamos, eso te pone a dar vueltas en círculos. Entonces, ya cuando el Señor derrama tu gracia y tu misericordia sobre tu vida, tienes que empezar a tomar decisiones de manera correcta, ¿sí? Abandonar esa manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirle cada día. Eso conlleva a lo que tratábamos, al arrepentimiento, a la obediencia, también a la fe, ¿sí? Tenemos la paciencia y la esperanza que nunca puede apartarse de nuestra mente. Esa esperanza de que existe un Dios, de que Jesús está en el reino de los cielos también y nos va a recibir con los brazos abiertos si perseveramos hasta el final. Este tema nos ha enseñado muchísimo, como lo dije inicialmente y lo conversábamos. Es un tema para creyentes, no creyentes, para servidores, no servidores, es un tema para todos, porque en algún punto de nuestra vida hemos estado dando vueltas en círculo o estamos dando vueltas en círculo. Y es muy fácil estar dando vueltas en círculo, lo veíamos, ¿sí? Entonces, después que culmine esta sesión, este programa, pues invito a que si deseas tener tiempo con tu Señor, ora a Dios y dile, yo no quiero ser como Israel, no quiero estar solamente recibiendo tus bendiciones y estar quejándome o estar haciendo lo que a mí me plazca. Y si me quedo fuera de la tierra prometida y si me quedo fuera del reino de los cielos, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasa si de pronto el Señor viene? Porque la palabra dice que el Señor viene pronto y las cosas que estamos viviendo, que estamos viendo, pues a nosotros los creyentes nos hace pensar, pues puede que los tiempos estén muy cerca. Solamente Dios sabe, ¿sí? No voy a profetizar de esto, no sé, pero la palabra sí nos advierte. Cuando pasen ciertas cosas, estén muy alertas, ¿sí? Porque el Señor viene como ladrón por la noche. Y si nosotros sabemos que el Señor viene, pues vamos a estar preparados, como esas novias prudentes, como esas novias sensatas, con nuestra lamparita, despiertos. A pesar de que hemos tenido periodos de que hemos estado dormidos o de pronto que estás dormido, despiértate, levántate, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Y ese es el llamado de hoy. ¿Quiere dejar de dar vueltas en círculo? Medita con tu Señor, medita con nuestro Señor, con nuestro Dios, con Jesús nuestro Salvador. Él está allí, ¿sí? En el libro de Apocalipsis nos enseña qué tan importante es abrirle la puerta, ¿sí? Hay algo maravilloso, dice, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y es algo diario, esa comunión con el Señor, que perdemos continuamente, es muy fácil de perder. Nos preocupamos, ¿cierto? Que si el coronavirus, que si el arriendo, que si las facturas, ¿sí? Que si de pronto tengo algún familiar enfermo. Si a cada persona tú te paras en la calle y le preguntas si tiene algún problema, te va a contar infinidad de problemas. Entonces, quejarse tampoco es la solución, ¿sí? Y tener como pilares todo, la fe, la esperanza, la paciencia, es la clave y tener ese espíritu de la promesa, ese espíritu consolador presente en nuestras vidas, no contristecerlo, si lo entristecemos, pues perdón, ¿sí? Porque quiere consolarnos, ayudarnos, guiarnos. Simplemente nosotros tenemos que disponer el corazón, como dije, decisión, decidir, dejar de hacer esto y empezar a ser usados por el Señor para que direccione nuestra vida y nos dé esa curva que tú mencionabas, Joan, para esa comba como conocemos en el fútbol y desviarnos y empezar por el camino correcto. Amén, Víctor, amén, así es. Debemos hacer esto. Entonces,
Ya para terminar, así de rápido se nos pasa este tiempo de conexión, una tarde más donde pudimos compartir una palabra maravillosa y es, caminamos por el camino correcto. ¿Quién es ese camino? ¿Quién es esa verdad? ¿Y quién es la vida? ¿Quién nos lleva al Padre? ¿Qué camino nos lleva al Padre? Solamente Jesús. Jesús es ese camino, es esa verdad, es esa vida que nos lleva al Padre, a conocerlo, a estar en su presencia. Así que no es tarde, no es tarde para humillarnos y arrepentirnos y estar en su presencia. No es tarde, o sea, lo importante es tomar la decisión ahora, ¿sí? Tal vez un día sí será tarde, tal vez mañana sea tarde, tal vez pasado mañana sea tarde, la próxima semana sea tarde, tal vez dentro de un mes sea tarde, no lo sabemos, no lo sabemos, pero ya hoy tenemos la oportunidad de estar en su presencia, de entregar esa aflicción, esa desesperanza que podamos sentir, poderla entregar y ponerla en los pies del Señor, para que podamos vivir el verdadero camino, ¿cierto? De esa salvación, el camino que nos llevará a la salvación. Como les decíamos, es un camino que no va a ser fácil, va a tener piedras, va a tener pantano, va a tener dificultades, pero si vamos de la mano del Señor Jesucristo, Él nos va a decir, no, 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 mire, yo conozco un atajo, se puede meter por aquí y no se va a meter al pantanero. No, 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 si ves esa piedra gigante, no, 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 yo me sé otra salidita, mire, nos podemos ir por aquí y tan, ¿cierto? Si vamos con la palabra de Dios, que va a ser esa lumbrera, que va a iluminar ese camino, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, de qué es lo que debo cambiar, de qué es lo que debo seguir reforzando en mi vida, ¿cierto? Entonces todos los días estamos en un constante aprendizaje, pero lo importante es ser conscientes muchas veces de que debemos cambiar, debemos salir de ese ciclo, debemos salir de ese pecado, de dar vueltas en un mismo sentido. Eso lo digo para mí también totalmente, porque tenemos que cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy les queríamos dejar este mensaje, les queríamos hablar sobre esto, cuál es este verdadero camino. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, a todas las personas que se conectan cada 8 días a las 2 de la tarde. Recuerden, todos los sábados con la ayuda del Señor estaremos aquí en este programa, Conexión, para traer un mensaje de aliento, traer un mensaje de esperanza, traer un mensaje que el Señor pone en nuestros corazones para que seamos vivificados, para que seamos guardados, para que el Señor nos entregue esa paz, nos entregue ese regocijo, ese amor, esa gracia que solo proviene de Él, esa misericordia, ese poder. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a todos. Dice Melisa González, saludos amigos, bendiciones. Saludos a ti también, Melissa, a todas las personas conectadas. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días a la misma hora por el mismo canal, 2 p.m. en este programa Conexión. Dios los bendiga grandemente. Chao, chao. Un saludo a todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan por allí el link. Este video queda grabado. Y bueno, a pensar en lo que hablamos, a comunicarnos con nuestro Señor y pregúntense, estamos dando vueltas, ¿qué hacemos? ¿Somos obedientes? ¿No somos obedientes? Los esperamos el próximo sábado. Feliz tarde, que Dios los continúe bendiciendo. Chao, Joan, un placer como todos los sábados. Que Dios te bendiga. Amén. A seguir levantando sus altares desde casa, transformando nuestro entorno con la ayuda del Señor Jesucristo y poner todo lo que somos a sus pies. Chao, chao. Bendiciones.